Buen día. El curso que vamos a ver hoy es Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Los temas que veremos son glosario, antecedentes, artículo 400 bis del Código Penal Federal, lavado de dinero, etapas del lavado de dinero, tipificación y penas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridades encargadas de diseñar el marco normativo, órganos encargados de supervisar el régimen de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, autoridades encargadas de la detección y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, identificación de clientes y usuarios, tipos de operación, diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, relación entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tipologías publicadas por Unidad de Inteligencia Financiera, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, actividades vulnerables, obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables y conclusiones. A continuación presentamos las principales abreviaturas que nos encontraremos durante el curso. Antecedentes. La legislación que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita es de muy reciente creación y tiene su origen en los Estados Unidos de América. El primer antecedente es la Ley del Secreto Bancario, que impuso a las instituciones financieras obligaciones de mantener constancia de determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades. En México, en 1990, se crea el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, que sancionaba con penas de 3 a 9 años de prisión a quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita, realice una operación financiera de compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de moneda y, en general, cualquier enajenación o adquisición. En mayo de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, del Código Fiscal de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales. En esta fecha fue derogado el artículo 115 bis y en sustitución entró en vigor al día siguiente el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Es decir, el delito dejó de ser considerado un ilícito eminentemente fiscal y pasó a formar parte de nuestro Código Penal Federal. En México, a partir de 1997, se emitieron las primeras disposiciones que regularon la prevención del lavado de dinero. Originalmente la regulación fue dirigida a los sectores bancario, bursátil y cambiario, así como a los sectores afianzador y asegurador. Artículo 400 bis del Código Penal Federal. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se persiguen de oficio, sin embargo, cuando se utilicen los servicios de las instituciones financieras, se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente. Se considera un delito grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Fiscal de Procedimientos Penales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. A cualquier persona que realice alguna de las siguientes conductas se impondrán penas y multas cuando adquiera, enajene, administre, custodie, posea, convierta, deposite, retire, dé o reciba, por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Cuando oculten, encubran o pretendan ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Lavado de dinero. Es la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que proceden o derivan de un delito, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de asistir a cualquier persona involucrada en la comisión del delito para evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Los elementos comunes del lavado de dinero es un proceso, una serie de actuaciones. Está destinado al ocultamiento. La finalidad es dar apariencia de legalidad. Las etapas del lavado de dinero son la colocación, estratificación y la integración. En la colocación, el lavador introduce sus ganancias en el sistema financiero a través de depósitos bancarios en efectivo, inversiones en instrumentos financieros, etc. En la estratificación, se implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su forma y su rastreo. Por ejemplo, haciendo diferentes transferencias bancarias, comprando bienes raíces o bienes de lujo. En la integración, es la reinserción de los fondos legales a la economía. Los fondos aparecen como legítimos y ya pueden ser reutilizados. Por ejemplo, creando una red de empresas fachadas, vendiendo un yate que se adquirió en la etapa anterior o la estratificación. Tipificación y penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal. En México, el lavado de dinero se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se persigue de oficio, sin embargo, cuando en su comisión se utilicen los servicios de las instituciones que integran el sistema financiero, se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente. Se considera un delito grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades. Las penas por financiamiento al terrorismo son, de acuerdo al artículo 139, por terrorismo son de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1.200 días de multa, más un medio si el inmueble de acceso público daña la economía nacional o toma rehenes. De acuerdo al artículo 139 bis, por encubrir son de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Artículo 139 tercios, por amenazar, de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa. De acuerdo al artículo 139 cuater, por financiamiento, de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1.200 días de multa. Artículo 139 quinquies, por encubrir al financiador, de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Artículo 148 bis, por terrorismo al extranjero o internacional desde México, de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1.200 días de multa. 148 tercios, por encubrir el terrorismo al extranjero o internacional desde México, de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. 148 cuater, por amenazar terrorismo al extranjero o internacional desde México, de 6 a 12 años de prisión y de 200 a 600 días de multa. Sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores son el sector bancario, el sector bursátil, el sector no bancario y el sector de ahorro y crédito popular. Dentro del sector bancario se encuentran las instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo. Dentro del sector bursátil están las sociedades de inversión y las casas de bolsa. En el sector no bancario son las actividades auxiliares de crédito, como las casas de cambio, SOFOMES no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero. En el sector de ahorro y crédito popular están las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Las autoridades encargadas de diseñar el marco normativo aplicable en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad de Banca, Valores y Ahorro, Unidad de Banca de Desarrollo, Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social. Los órganos encargados de supervisar el régimen de prevención en el sistema financiero mexicano son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Servicio de Administración Tributaria. Las autoridades encargadas de realizar funciones de detención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es decir, girar órdenes de aprehensión, son la Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal de la Federación y Procuraduría General de la República. Identificación de clientes usuarios. Las instituciones financieras tienen obligación de integrar un expediente de los clientes y usuarios, conservar este expediente y actualizarlo. El expediente deberá contener los datos y documentos del cliente o usuario, dependiendo del tipo de persona física o moral, nacional o extranjero, fideicomisos, además de los resultados de las entrevistas realizadas, de la visita ocular, el cuestionario de identificación, para obtener la mayor información. Los sujetos obligados deberán conservar durante toda la vigencia del contrato y una vez concluido este, así como a partir de la fecha en que se lleva a cabo la operación de que se trate, por un periodo no menor a 10 años, los datos y documentos que integren los expedientes. Los sujetos obligados verificarán cuando menos una vez al año que los expedientes de identificación de los clientes y usuarios clasificados como de alto riesgo cuenten con todos los datos y documentos previstos en las disposiciones, así como que dichos datos y documentos se encuentran actualizados. Política de conocimiento del cliente y del usuario. Las entidades deberán elaborar y observar una política de conocimiento del cliente y del usuario que deberá contener procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por sus clientes y usuarios, procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada cliente y de agrupación de las operaciones de los usuarios, supuestos en que las operaciones se aparten del perfil transaccional de cada cliente, medidas para la identificación de posibles operaciones inusuales, consideraciones para, en su caso, modificar el grado de riesgo previamente determinado para un cliente. Perfil transaccional. Estará basado en la información que los clientes proporcionen a la entidad y o aquellas con que cuente la misma respecto a monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que comúnmente realizan los clientes y usuarios, origen y destino de los recursos involucrados, conocimiento que tenga el empleado o funcionario del sujeto obligado respecto de sus clientes y usuarios. Permite detectar posibles operaciones inusuales, ya que permite contrastar la transaccionalidad esperada de cada uno de los clientes con sus operaciones reales. La entidad debe contar con un sistema de alertas que le permita dar seguimiento y detectar oportunamente cambios en el comportamiento transaccional de los clientes. Llevar a cabo al menos 2 evaluaciones por año. La evaluación se realizará sobre clientes celebrados en los primeros 6 meses del año. Clasificación de clientes en función del grado de riesgo. Las entidades deberán clasificar a sus clientes por su grado de riesgo. Las personas físicas, como mínimo, 2 clasificaciones, en alto y bajo riesgo. Las personas morales y fideicomisos en 3 clasificaciones, en alto, medio y bajo riesgo. El sujeto obligado podrá establecer niveles intermedios de riesgo adicionales a las clasificaciones antes señaladas. Para determinar el riesgo se deberá considerar antecedentes, profesión, actividad o giro del negocio, origen y destino de sus recursos, el lugar de residencia. Cuando un cliente es clasificado de alto riesgo y se le aplica un cuestionario ampliado, el cual solicita mayor información del cliente y sus operaciones. Medidas razonables para conocer el origen de los recursos y procurar obtener los datos de identificación respecto del cónyuge y dependientes económicos del cliente,
así como de las sociedades con las que mantenga vínculos patrimoniales para el caso de personas físicas y tratándose de personas morales, de su estructura corporativa y de sus principales accionistas. Evaluación de riesgo. Cuando el riesgo sea mayor, se deberá recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como realizar una supervisión más estricta a su comportamiento transaccional. Desarrollar mecanismos para establecer el grado de riesgo de las operaciones de personas expuestas políticamente de nacionalidad mexicana y determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de dichas personas. Realizar una visita al domicilio de los clientes que sean clasificados como de alto riesgo, con el objeto de integrar debidamente los expedientes y actualizar los datos y documentos correspondientes, en cuyo caso deberá dejarse constancia de los resultados de tal visita en el expediente respectivo. Identificación de clientes y usuarios, personas políticamente expuestas. Es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales. Propietario real es aquella persona física que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u operación y es en última instancia el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición. Tipos de operaciones. Las operaciones se clasifican en operaciones inusuales, operaciones relevantes y operaciones preocupantes. Una operación inusual es aquella conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la entidad. La operación relevante es cualquiera que se realice por monto igual o superior a $7.500 de los Estados Unidos de América. Una operación preocupante es cuando algún funcionario, empleado o apoderado de la entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le corresponde, de acuerdo a los ingresos que percibe. Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La finalidad del que lava activos es poder enriquecerse, mientras que la finalidad del terrorista es en un sentido político, religioso, etc. El origen del dinero. El lavado de dinero presupone que la actividad que ha generado esos activos es ilegal, mientras que los terroristas pueden financiarse tanto a través de medios legales como ilegales. La ocultación. El uso de intermediarios, empresas fachada, etc. En el caso del lavado de dinero tiende a ser más compleja porque aquel que financia al terrorista lo que busca es básicamente poder transmitirle una cantidad de dinero sin ser descubierto. Las diferencias, en resumen, es la fuente de recursos. En el lavado de dinero siempre son ilícitos. En el financiamiento del terrorismo pueden ser lícitos o ilícitos. La ilicitud de recursos, en el lavado de dinero es el origen y en el financiamiento del terrorismo es el destino. El propósito en el lavado de dinero es ocultar el rastro y en el terrorismo es financiar una actividad. La finalidad del lavado de dinero es lucrativa y en el terrorismo es ideológica. El objetivo del lavado de dinero es el lujo, expansión, reinversión, mientras que en el terrorismo es social, religioso y político. Relación entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Los métodos de operación son similares. Los métodos de lavado de dinero utilizados por los terroristas y otras organizaciones criminales son parecidos. Los dos fenómenos buscan el ocultamiento, aunque sería lógico que la financiación desde fuentes legítimas no necesita ser lavada. Los grupos terroristas necesitan disfrazar la relación entre ellos y sus fuentes legítimas de financiación. El marco de análisis es similar. Los dos fenómenos coinciden en gran medida al idear
su marco preventivo en torno al principio general de conozca a su cliente por parte de las entidades financieras y no financieras. Tipologías publicadas por Unidad de Inteligencia Financiera. Una tipología en el contexto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita que se oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran de un lugar a otro o entre distintas personas con el fin de financiar sus actividades. Una tipología permite la identificación de señales de alerta que de forma conjunta y en determinadas circunstancias conllevan a presumir escenarios que pudieron favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión del lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Las principales tipologías publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son cajas de seguridad, ruta de dinero, cuenta personal para actividad empresarial, uso de identidad y transferencia a beneficiarios comunes. El uso de cajas de seguridad. La entidad no tiene información de su contenido y en las que se resguarda dinero en efectivo o joyas para utilizarlo, muy probablemente en apoyo a actividades delictivas, así como en la adquisición de bienes, introduciendo de esta manera los recursos productos de un ilícito o la economía formal, y utilizando el sistema financiero a través de un servicio de arrendamiento por parte de la institución financiera. En esta tipología podemos ver en la gráfica que fueron detenidos un par de esposos donde el señor es traficante y la señora es empleada de una compañía purificadora de agua que contrata una caja de seguridad en un banco y acude regularmente a abrir la caja. Al mismo tiempo da un poder a una amiga que también solicita acceso a la caja de seguridad, aludiendo que la titular se encuentra hospitalizada. Finalmente, en esta caja de seguridad se encuentra el producto de lavado de dinero. Ruta del dinero. La introducción al sistema financiero mexicano del producto de la comercialización de droga a través de la venta al menudeo de dólares en efectivo en centros cambiarios o casas de cambio y su ingreso en moneda nacional a cuentas bancarias de personas físicas con distintas actividades económicas que no justifican tengan su origen en dichas actividades debido a los montos, frecuencia y zona geográfica en la que son depositados, distinta al lugar de residencia o de realización de la actividad manifestada a la propia institución financiera. En la gráfica podemos ver que una persona transporta dólares americanos y los introduce a la frontera norte de México. En esta frontera cambia los dólares americanos en centros cambiarios por moneda nacional, luego los deposita en diferentes bancos, en diferentes sucursales bancarias, pero a personas que tienen otro domicilio en el interior del país, con actividades como empleados, compra-venta de ropa, compra-venta de automóviles, amas de casa, etcétera, estudiantes. Luego, el cártel realiza retiros de efectivo, porque es el verdadero dueño de los recursos. Con este dinero realiza pagos de tarjetas, pagos de sacacheques, hace pagos a los mismos miembros del cártel, gastos familiares, compra de muebles e inmuebles y hace inversiones en empresas. Uso de cuenta personal para actividad empresarial. El uso de la cuenta bancaria de una persona física que no estaría identificada como integrante de la organización de lavado de dinero y cuya relación aparente es la de empleada o prestadora de un servicio, en donde se depositan los recursos provenientes de diversas empresas, mismas que son propiedad de las personas que integran la red de lavado de dinero, que opera para una organización de narcotraficantes. En esta gráfica podemos ver que un empleado contrata una cuenta bancaria para uso personal, sin embargo es utilizada para realizar actividades por montos mayores, suponiendo que es una actividad empresarial y desconociendo si va de controles fiscales. Uso de identidad.
Una estructura corporativa simula operaciones para dinero ilícito. Una organización ofrece por medio de agentes independientes los servicios de lavado de dinero a organizaciones delictivas en el país A, país B y otros. Para poder llevar a cabo dichas operaciones, la organización crea y tiene a su disposición al menos 42 empresas fachada en el país A, muchas otras en el país B y en otros con diversos giros comerciales. Dichas empresas tienen como accionistas a empleados jóvenes de bajo perfil, además de tener domicilios en común, los cuales resultan ser oficinas virtuales o casas habitación. Las empresas fachada en el país A son utilizadas para realizar diversas operaciones y proveer de servicios financieros a sus clientes, tales como captación de recursos, cambios de divisas, envío de transferencias, entre otras, las cuales en muchos casos no pasan por el sector financiero. Para las operaciones llevadas a cabo en el país, se identifican varias cuentas a nombre de un grupo reducido del total de las empresas fachada constituidas en el país A. En dichas instituciones financieras, donde se concentran los recursos ilícitos, los cuales llegan por medio de transferencias nacionales, cheques y efectivo. Posteriormente, los recursos son dispersados en su gran mayoría por medio de transferencias internacionales a más de 42 países, teniendo como beneficiarios a más de 1.500 individuos y compañías en el extranjero, siendo el país B donde se dispersaba la mayor cantidad de recursos. Otra parte de los recursos también son dispersados a diversos individuos y empresas en el país por medio de transferencias nacionales y cheques. En la gráfica podemos observar que los proveedores de recursos son diferentes empresas e individuos con actividades diferentes como inversionistas, comercio de textiles, manufactura de prendas de vestir, mecánicos, constructores, etc. Estos proveedores realizan depósitos a través de transferencias de cheques o efectivo a cuentas concentradoras en diferentes instituciones financieras. Y luego estos pasan a un grupo de empresas fachadas en el país A. Esas empresas fachadas transfieren al país B, en donde tienen más empresas, y luego a su vez ellos los reparten en diferentes individuos que finalmente regresan otra vez de transferencias nacionales y cheques a otras empresas y a diferentes individuos, que es donde se dispersa la mayor parte de los recursos. Transferencia de beneficiarios comunes. En México se contratan cuentas en dólares a nombre de distintas personas físicas, en donde se depositan cantidades en efectivo solicitando el envío de las mismas a través de transferencias hacia el extranjero. Personas físicas con actividad de intermediario o inversionista a través de su cuenta bancaria en moneda nacional son las que realizan las transferencias hacia el extranjero. A través de casas de cambio, personas físicas y morales solicitan la compra de transferencias liquidando la contraparte en efectivo, dólares o a través de línea bancaria propiedad del centro cambiario. Las transferencias son enviadas a un mismo beneficiario que puede ser el propio enajenante de las aeronaves, que es de fácil identificación en las páginas web, un intermediario a través de un despacho o un broker que realice los trámites de adquisición, registros aeronáuticos, contratos de seguro, reparación, flete y transporte. En la gráfica se puede ver cómo personas con domicilios en la misma unidad habitacional, se utilizan regularmente domicilios virtuales, como empleados municipales, empleados, amas de casa, estudiantes, realizan depósitos en dólares a un banco, a través del cual, a través de la banca electrónica, se realizan transferencias a un fideicomiso, y luego se contrata a un broker que negocia la compra de un avión, donde también interviene un lavador de dinero, y luego acuerdan el envío de transferencias para el pago de la aeronave, y luego se facturan distintos servicios para esa aeronave. Entonces, toda esta operación se hace para lavar dinero. Además de que son operaciones que no están acordes al perfil transaccional de los empleados que abrieron esas cuentas. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El objeto es proteger al sistema financiero y la economía nacional. Los medios es el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Coordinación interinstitucional, con la finalidad de recabar elementos útiles para investigar y perseguir el lavado de dinero y los delitos relacionados con este y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Actividades vulnerables. Juegos con apuesta, concursos y sorteos, blindaje de vehículos, tarjetas de servicio, crédito o prepagadas no financieras, traslado de valores, emisión de cheques de viajero, prestación de servicios profesionales, préstamos no financieros, compraventa de inmuebles, servicios de fe pública, notarios y corredores, joyería, metales, piedras preciosas y relojes, la recepción de donativos, comercialización y subasta de obras de arte, servicio de agentes y apoderados aduanales, comercialización de vehículos y arrendamiento de inmuebles. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. Identificar los clientes y usuarios con quienes realicen las actividades vulnerables, verificar su identidad basada en documentación oficial y recabar copia de la documentación. Si existe relación de negocios, solicitar la información sobre la ocupación basándose en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentadas para efectos del RFC. Solicitar información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso que exhiban documentación oficial que permita identificarlo si ésta obrare en su poder. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. 5 años a partir de la realización de la actividad. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y forma prevista en la ley. Conclusiones. El lavado de dinero es un problema serio en nuestro país. Se debe conocer el alcance de la ley antilavado y las responsabilidades que implica para el empleado y la organización. Es importante conocer las actividades y giros vulnerables que requieren monitoreo. Hay que conocer las sanciones derivadas del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los controles que establezca la organización deben jugar un papel importante en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Identificar plenamente a clientes y usuarios con quienes se tiene relación comercial. Reportar inmediatamente operaciones sospechosas sin alertar al cliente o usuario. Evitar que tu organización cometa delitos sin saberlo. Gracias.